Título de la literatura universal para esta columna económica de Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredito? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, efectivamente, en esa obra magistral de Shakespeare, que es el Hamlet, en una de las escenas, en la tercera me parece, hay un diálogo entre Polonio y Laertes. Polonio es el padre, Laertes se está por ir a vivir a París, a estudiar a París. Y Polonio era un hombre de la corte, un hombre de la cámara, diríamos, un camarlengo, y entonces le da una serie de consejos. Entre esos consejos está el que está en el grafo ahora. Le dice a su hijo: prestate el oído a todos y a pocos la voz. Otra forma, digamos, de decir también escuchar, decir que uno es solo dueño de sus silencios y es esclavo de lo que dice, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tiene que ver en la economía con lo que pasa, creo yo, con el presidente. El presidente el jueves pasado, sabiendo que, o el miércoles, no recuerdo, sabiendo que se iba a conocer el índice de precios, dijo: el próximo viernes empieza la guerra contra la inflación, ¿no? Yo creo que el presidente, alguien debería decirle que tiene que tener algún cuidado con lo que dice, porque tiene una tendencia a decir cosas que después le traen inconvenientes. De hecho, el discurso del presidente, donde todos nos sentamos a ver cómo era el programa, en realidad un fiasco. Fue decir que se iba a anunciar por boca de los ministros un conjunto de medidas. Y eso es algo que no es muy bueno. Mira, imagínate vos que mañana el ministro Guzmán dijera: miren, dentro de 7 días, el dólar Banco Nación, que está un poco más de 100 pesos, lo vamos a llevar a 300 pesos. ¿Qué podría ocurrir? Salimos corriendo del estudio, si estamos acá, a comprar dólares. No puede el gobierno sorprenderse de que hubo algunos aumentos, ¿eh? De hecho, el aumento del índice de precios al consumidor a nivel nacional del mes de febrero, del 4,7, y mucho más todavía el de alimentos, todavía no está impactado por los problemas de Ucrania, digamos. No es así. En realidad, ¿por qué? Porque el problema de Ucrania comenzó hacia fin del mes de febrero. Y seguramente va a tener un arrastre importante en marzo. Y el anuncio del presidente yo creo que ayudó a que ocurra esto que le ha molestado al ministro de la Producción y al secretario de Comercio, de que ha habido como remarcaciones. Entonces allí viene el tema de decir, bueno, son los especuladores que aprovechan. Bueno, en realidad el que les dijo, miren, a lo mejor el próximo anuncio le congelamos los precios, porque eso es lo que piensan quienes cambiaron las listas, las empresas. Dice, bueno, en un gobierno que tiene una cierta práctica de poner precios cuidados, precios cercanos, precios congelados, precios conversados, precios controlados, bueno, hicieron eso. Entonces, yo creo que eso fue un error importante. Después vinieron los anuncios. Los anuncios dan tienen un aroma de improvisación. Digo, lo más claro de esa situación se planteó con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura, que tenía que anunciar ese aumento de 2 puntos en las retenciones sobre los harinas y los aceites, alguien, no sé, un periodista, no sé quién, le preguntó por el biodiesel. Y inmediatamente le contestó: no, eso no lo tocamos. Y se escuchó una voz baja y dijo: ¿cómo? Ah, sí, lo tocamos. Entonces, todo eso va dando la sensación de que no hay mucha programación, Más allá del problema que vos has mencionado varias veces, que el nivel de conflictividad hacia el interior de la alianza de gobierno también atenta contra la posibilidad de diseñar una política económica y que la gente le crea. Entonces, de esta primera parte, digamos, el problema central es que nadie le cree al presidente. Han abierto además nuevamente una discusión con el Frente Rural, digamos, ¿no es cierto?, a propósito de eso. Y ya comenzaron, y falta poco creo para que empiecen a decir, bueno, es que es la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te quiero mostrar algo un video de hace 4 años, 5 años,
que es del 2017. Es de marzo del 2017. Ese día se cumplió un año de la muerte de un gran economista argentino, Julio Olivera, quizás el más importante del economista argentino. Yo no sé si lo tenemos allí, me gustaría ponerlo. Dale. Y después te digo por qué. Dale. Si tenemos la posibilidad, lo vemos. Ahí está. Ahí está. Fue el 25 de julio del 17, en Al fin y al cabo. Un recordatorio, un homenaje, porque hoy hace exactamente un año que murió el que yo creo que es el economista más importante que ha dado la Argentina. Ese economista, que es quien nos estamos viendo allí, es Julio Olivera. Julio Olivera. Murió hace exactamente un año. Es un economista que no es muy conocido para el gran público. Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta hay otros economistas argentinos más conocidos. Pero en el mundo académico y entre los economistas y con prescindencia de la línea a la que adhieran, que sean más o menos monetaristas, más o menos estructuralistas, más o menos keynesianos, lo que quieras, es reconocido como, sin lugar a dudas, el más importante. Julio Olivera fue profesor de la UBA y fue muy famoso los seminarios que daba de posgrado, así como su propia materia que daba en el grado de la licenciatura en Economía. Recibió todos los premios que puedas imaginarte, el CONEX, era miembro de la Academia Nacional, fundó la Asociación Argentina de Economía Política, había nacido había nacido en Santiago y originariamente se inclinó por el derecho. Egresó con todas notas sobresalientes en derecho de la UBA y después se interesó por la economía. Y digo, pero sin lugar a dudas, así como uno dice en Chile, quizás el economista más notable es Unkel, en Argentina, el más notable, creo yo, y coinciden conmigo muchos colegas, fue Julio Olivera. ¿Cómo será de importante que todavía muchos trabajos que no son muy recientes forman parte de bibliografía de las distintas materias en la carrera de Economía? De hecho, hay un artículo que publicó él en el año 64 y que fue publicado en una revista muy calificada, que son Oxford Economic Papers, y publicó para hablar de qué era la inflación estructural. Yo le voy a pedir al director que ponga, porque traje la imagen de la primera página, digamos, sí, que se refería, ¿no?, sobre inflación estructural y el estructuralismo latinoamericano. Bueno, ese trabajo, ¿no?, que incluso comienza con una cita de un economista muy famoso, que es Hicks, que además leyó este trabajo, ese trabajo es la mejor explicación de las aproximaciones para explicar la inflación, no desde exclusivamente la esfera monetaria. Como diciendo, bueno, hay problemas monetarios, pero además hay problemas que no tienen que ver con la cantidad de dinero y que explican los problemas de inflación que tienen los países latinoamericanos. Yo diría, él se aproximó a eso, como muchos otros economistas de América Latina, ante el fracaso de los diseños de política económica que en la segunda mitad del siglo XX había en América Latina, en intentar controlar la inflación mediante mecanismos exclusivamente monetarios, pero se aproximó no desde una perspectiva tan política como puede ser Zunkel, sino que desde una perspectiva muy analítica. Él tenía una formación muy fuerte en matemáticas y hizo una presentación que mereció muchos comentarios elogiosos. A partir de ahí tiene cientos de artículos escritos y tiene muchísimos libros y además lleva su nombre un efecto. Probablemente todo el mundo sepa que en determinado momento el Estado, cuando iba a cobrar los impuestos, si había mucha inflación, al momento de cobrarlo perdía parte del impuesto como consecuencia que la inflación había ido degradando en ese proceso las bases imponibles y demás. Bueno, eso se conoce como efecto Olivera-Tanzi en la literatura de finanzas públicas y se debe a él. Y Vito Tanzi, un notable economista, reconoció que quien primero planteó eso en un modelo fue Olivera, ¿no? Antes de entrar a la columna, quiero leer un párrafo de lo que él dijo cuando entró a la Academia Nacional de Ciencia Económica, que fue al año siguiente de ese artículo del 64, dijo: creo necesario señalar aquí un sofisma que suele llevar en esta materia a posiciones indebidamente unilaterales.
Muchos estructuralistas parecen creer que siendo la inflación estructural de origen no financiero, su eliminación o atenuación, en la medida que es concebible, debe procurarse por medios no financieros. Algo similar puede observarse al respecto al monetarismo y a su receta para la inflación monetaria. Sin embargo, esa correspondencia entre las causas y los remedios no es un principio de necesidad lógica. Si se comprobara que las fluctuaciones económicas se deben a los cambios en las manchas solares, como algunas autorizadas opiniones han sostenido, no se seguiría de esto, claro está, que la única posibilidad de la política de estabilización consistiera en hallar la forma de inmovilizar las manchas solares. Bueno, esto que él dice ahí, y esto que dice las manchas solares, no es una humorada, sino que hay un autor de fines del siglo XIX, que es Sir William Stanley Jevons, que escribió en 1870, formó parte de una revolución teórica que es el marginalismo. Tenía una teoría sobre que los ciclos económicos tenían que ver con las manchas solares, pero tenían que ver porque eso influía sobre las cosechas. Claro. Y esto impactaba, ¿no? Bueno, pero volvamos a lo que decía Oliver. Lo que está diciendo ahí es que, mire, si usted cree que la inflación es un problema exclusivamente monetario, aunque usted crea eso, no debería pensar inmediatamente que la solución es solo manejar la cantidad de dinero en la economía. Y si usted cree que la inflación, o una parte de ella, es un fenómeno estructural que no tiene que ver con las variables monetarias del sistema, no debería creer que puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero y solamente manejarse con una estrategia que mire las variables reales, ¿no? Digo, quiero esto que quería hacer como una especie de recordatorio y de homenaje a Olivera. Yo en realidad lo vi una sola vez en mi vida, en una charla que él dio. Era una persona, además de una humildad intelectual notable, de una modestia realmente notable. Pero digo, quería hacer esto porque además quería comentar esto porque tiene que ver con lo que nos pasa en la Argentina. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa hoy, digo, en la Argentina, a pesar de que ese párrafo es del año 1965. Y vamos entonces a la coyuntura. Terminamos con el homenaje a quien muchos le llamaban el maestro, otros le decían el negro, otros el flaco, y que fue sin lugar a duda el economista más importante que ha dado la Argentina. De hecho, formaba parte de la comisión que sugería premios Nobel, y de hecho 2 veces fue propuesto para premio Nobel. Bueno, más allá de mi visión a veces crítica de esto de los premios Nobel, ¿no? En economía. Bueno, disculpen, fue un poco largo, pero ¿por qué lo quería traer a esto? Porque el párrafo ese es del año 1965. Eso nosotros lo dijimos en 2017. Y dijimos, bueno, y tiene algo que ver con lo que pasa ahora. En ese momento, yo decía que la mirada, en ese momento el gobierno era de Macri, que la mirada de controlar la inflación con simplemente una aproximación monetaria tenía problemas. Y que por más que Sturzenegger insistiera que las metas de inflación y demás, la cosa tenía problemas y efectivamente eso ocurrió. Bueno, ahora tenemos que decir algo parecido, pero del otro lado. Es decir, ahora uno escucha colegas que forman parte de los partidos que gobiernan, del kirchnerismo, del albertismo, como querramos, que dicen, no, bueno, no está probado que el aumento de la cantidad de dinero genere inflación. Eso, y con esto cierro, simplemente quería decir eso. Todo lo que se está diciendo, todo lo que se está hablando de la inflación y demás, todo tiene por detrás la idea de que no importa lo que pasa con la cantidad de dinero. Y si al gobierno no le importa eso, el programa va a estar destinado al fracaso. Es más, yo tengo la impresión de que no está el programa. Fíjate vos, el presidente Fernández, volviendo a eso de que no debería hablar de más, pasó de decir que no le gustan los programas económicos a decir en noviembre del año pasado, ya llega el programa plurianual, que no llegó, ¿no es cierto? Entonces, eso genera expectativa y genera un gran conflicto. Y simplemente cierro con esto. Hay muchos colegas que adoptan una posición extrema. Dicen, la única solución es controlar la cantidad de dinero. Y hay otros que dicen, se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero. Bueno, lo pueden decir. No deberían decir de que eso tiene sustento teórico. Porque lo teórico es que hay causas monetarias, que hay causas no monetarias, pero que las recetas, obviamente, tienen que contemplar los programas integralmente, tanto los aspectos monetarios como los aspectos estructurales o reales. Esa es la idea. Y a mí me parece que estamos en una etapa
en que se están extremando los argumentos en favor de tesis monetaristas o en favor de tesis no monetaristas, y eso no ayuda para nada para un gobierno que además no está claro cuál es el rumbo que tiene. Muy bien, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene nos encontramos. Esto ha sido